Los confines de la Umbría y la Toscana. Piero de la Francesca, geómetra y pintor, harto de placeres sensuales y medio muerto de amor. Hola amigos, sean bienvenidos a un platonismo. video más de su fuente confiable de información artística. Y bueno, hoy vamos a hablar de nuestro querido amigo de la Francesca, Piero de la Francesca. Vamos para allá. De Caedro me conmueve hasta la ternura. Piero nace en 1413 en un lugar llamado San Sepolcro. Él viene de una familia de comerciantes, una familia de vendedores, y estos son los que le forjan a él la idea de ser una persona con dinero, una persona que pueda tener una solvencia propia. Es entonces que él, en la búsqueda de esto, pues decide estudiar para comerciante, matemáticas, etcétera, cosas por el estilo, ¿no? Que le ayuden a vender, a ganarse el pan de cada día. Pero en uno de sus andanzas como ente, como humano, así como este sujeto que ven aquí, conoce un pintor, realmente lo describen como mediocre, y él es el que le enseña a este de la Francesca todas las cosas básicas de la pintura. Le dice mediocre porque pintaba, no sé, como ese logo que está ahí de se vende, cosas por el estilo, propaganda en general, que no era muy bien visto por los artistas, porque hay que expresar, amigo, no solamente hay que ganar dinero. Entonces, bueno, él se va con él a Venecia y durante 30 años él desarrolla su técnica, que es a lo que nos vamos a abocar a partir de ahora. Uno de los principales trabajos de Piero es el Políptico de la Misericordia, que es un retablo que, bueno, él se lo dan para que lo pinte sobre otro retablo que ya existía, pero comienza a destacar su peculiaridad sobre el realismo que él genera. Actualmente existe el hiperrealismo, pero para sus épocas lo que él estaba logrando era un realismo bastante interesante, además de la forma en que él pintaba. Uno de sus siguientes trabajos fue el Bautismo de Cristo, que es donde se comienza a ver por lo cual se hizo tan famoso de la Francesca. Él tiene un arte considerado geométrico. Esto quiere decir que si vemos la obra, Jesús se encuentra justamente en el centro de la pintura, y esto genera una ilusión o una forma de verlo donde él es el centro y todo lo demás parte a raíz de él. Entonces es bastante interesante por cómo él maneja las perspectivas desde un marco geométrico, desde un marco con ejes, Entonces es bastante interesante cómo lo maneja él. Otro trabajo bastante importante de él es la Flagelación de Cristo. Es un trabajo que aún se tiene, y en este se puede ver todavía más su elemento geométrico, cómo es que él divide y coloca en perspectiva diferentes puntos de vista del pintor sobre la flagelación de Cristo. Incluso se puede ver en el piso las losetas que él escoge para que se realice, como un juego de ajedrez, y cómo es que la perspectiva de los personajes que están al frente en relación con la flagelación de Cristo que están atrás, tiene una cuestión muy palpable en cuanto a los tamaños y dimensiones de los personajes. Un hecho que marcó su vida fue la muerte de su madre, y que fue justamente cuando él encarga en un trabajo que era la Virgen del Parto. Entonces, muy curiosamente, esta pintura tiene tintes de una apreciación más triste en cuanto a la Virgen en su rostro, y además volvemos a ver el carácter geométrico de su personalidad, porque los ángeles que están dentro de su pintura son exactamente iguales. Si se ven en perspectiva, son exactamente iguales, entonces se ve otra vez el eje de simetría entre las pinturas. Una de sus obras maestras es una saga de pinturas que se realiza muy similar a lo que es la Capilla Sixtina, que son la búsqueda de la verdadera cruz, que no tiene nada que ver con Veracruz, pero es el proceso y el paso histórico de la religión católica, y cómo es que a partir de Adán y Eva, la muerte de Adán y Eva y su procreación de hijos, van creando la religión católica hasta llegar a la época de él, a los 1430 y tantos en ese momento.
pero pues es considerada una de sus mayores obras porque tiene un carácter histórico muy grande, tiene una perspectiva diagonal, a lo que le llaman diagonal, que es la profundidad bastante fuerte, y el realismo de los personajes es increíble para la época. Y ya por último, lo que se considera mucho de este gran pintor es la resurrección de Cristo, que bueno, pues básicamente es lo que dice, ¿no? La resurrección de Cristo. En él están unos guardias, unos están dormidos, otros están apenas despertando o no pueden abrir los ojos porque se supone que no soportan la luz que emana de Cristo. Entonces ellos se ven en esa posición. Y lo peculiar de esta pintura en cuanto a enigmático o cosas curiosas es que los ojos de Cristo se consideran hipnotizantes a la hora de verlos. A lo mejor ahora hay pinturas que ya son más hipnotizantes que eso, pero para la época y para el estudio de su arte se considera bastante interesante. Otro dato es que la relación del cuerpo de Jesús con los guardias es la misma. Eso quiere decir que tenían el mismo tamaño. Entonces demuestra a Jesús como un humano, como un mortal que se logra alzar después de la muerte. Ese es su acto realmente. Y está pues erguido con su bandera, ¿no? Que bueno, yo realmente no me lo imaginaría con una bandera, pero bueno, él decidió ponerle bandera. Y último dato curioso de esta pintura es que se piensa que uno de los guardias, justamente el que está dormido, es él, en uno de los que serían pues un autorretrato de la época, totalmente fuera de lo cotidiano, porque los autorretratos siempre se hacían con los ojos abiertos y los creadores de la pintura viendo a los espectadores espectar su pintura. Otras cosas a destacar de él es que creó los tratados de geometría y de pintura sobre cómo tienen que ser las distribuciones de cuerpo, ojos, nariz, orejas, todo lo que tenga que ver con la pintura y cómo es que tendría que verse. Por eso se hizo muy famoso él en esa época. Más allá de sus pinturas, es lo que él dejó de legado. Y para terminar, su vida la termina en San Sepolcro igual, pintando los mausoleos de su familia, que tampoco era habitual porque, aunque era Tierra Santa, bueno, tierra de muertos, no estaba considerado tan común o tan normal pintar elementos bíblicos en una zona de cementerio. Se le hizo. Y así muere él por los 1480 más o menos, y es hasta 400 años después que Picasso, junto con otros pintores, lo reconocen y se vuelve famoso este pintor y todo lo que él dejó de legado. Es curioso porque pasaron 400 años, hasta los 1900, que este pintor se volvió reconocido de todo su arte. Uno de los problemas era que San Sepolcro pues realmente no es un lugar muy común, un lugar muy visitado, entonces no era tan sencillo que alguien llegara hasta San Sepolcro y conociera su arte, pero se vuelve rescatado por Picasso y podemos ver mucho de lo que es la cuestión geométrica dentro del arte de Picasso y que lo vuelve un pintor bastante interesante al lado de la Francesca. Y bueno, con eso terminamos este capítulo. Espero que les haya gustado, que les haya divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos en el próximo capítulo y dudas hasta el final de la exposición. Gracias, chicos. Los confines de la Umbría y la Toscana. Piero de la Francesca, geómetra y pintor, harto de placeres sensuales y medio muerto de amor y platonismo